Me encontraba una mañana haciendo cuentas cuando me percaté de que difícilmente podría llegar a fin de mes. ¡Ah! Debo mucho dinero. No debía haber apostado a ese estúpido caballo en el hipódromo. ¡Ah! Debo muchísimo dinero. ¿Ah? ¿Aló? Tío Bodoque, ¿te has enterado ya de que ha muerto la reina coneja de Titiliquén? Están buscando a su hijo perdido, a su heredero. Creo que deberías ir inmediatamente a cubrir ese reportaje. Claro, allá voy. ¿Hijo perdido? ¿Heredero al trono? Ah, soy un conejo tan guapo que probablemente provengo de la realeza. Nos encontramos aquí, en el Palacio Real, en donde el vocero de la corona hará un comunicado muy importante. Escuchémoslo. Como ustedes saben, estamos todos muy apenados por el deceso de nuestra querida reina. Es por eso que estamos en la búsqueda de un nuevo heredero. Todo aquel conejo que presuma ser heredero al trono deberá demostrar genéticamente que es descendiente directo de la reina. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Me decidí ir a buscar a mi amigo, el doctor Mario Neta, un especialista en genética, quien podría ayudarme a determinar mi linaje real. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué te trae por acá? Necesito ayuda para demostrar genéticamente que soy heredero al trono, pero ni siquiera tengo idea de qué es eso de la genética. Verás, Juan Carlos, la genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación. Y su principal objeto de estudio son los genes. Claro, pero ¿qué es un gen? Podemos entender a un gen como un factor genético heredable, una región de ADN que determina una característica. Verás, Juan Carlos, en la mayoría de las células de nuestro cuerpo, llamadas células somáticas, tenemos dos copias de cada gen que compone nuestro organismo. Una de estas copias la hemos heredado de nuestra madre y la otra de nuestro padre. Solamente las células sexuales poseen un solo juego de genes en lugar de dos. Entonces, si yo fuera heredero de la corona, la mitad de mis genes serían iguales a los de la reina y la otra mitad serían iguales a los del rey. Algo importante es que frecuentemente existen diferentes versiones de un mismo gen, llamadas alelos. Por ejemplo, el gen W determina el color de ojos de la mosca de la fruta. Uno de los alelos de este gen da el color de ojo rojo y el otro alelo da color de ojos blanco. ¿Y acaso existen alelos diferentes para el color de pelo en los conejos? En efecto, uno de los principales genes que controla el color del pelaje en conejos, llamado gen C, tiene múltiples alelos que tienen ciertas relaciones de dominancia y recesividad entre ellos. ¿Y qué es eso de la dominancia y la recesividad? Cuando el efecto de un alelo es superior al efecto de otro, se dice que este alelo es dominante. Por ejemplo, si un conejo hereda de su madre el alelo C mayúscula, que manifiesta un pelaje de color gris oscuro, y hereda de su padre el alelo C minúscula, que da color de pelo blanco,
Entonces, el alelo C mayúscula domina sobre C minúscula. Y el color de pelo del conejito será de color gris oscuro. ¿Y de qué manera me ayudaría todo este asunto de los alelos a probar si soy o no el hijo perdido de los reyes? Para empezar, la reina poseía el alelo C minúscula CH, que le confería su color gris claro. La reina era homocigota para este alelo, lo cual quiere decir que las dos copias de este gen eran idénticas. Por otra parte, el rey tenía un alelo C mayúscula y otro C minúscula CH, donde C es el dominante y C minúscula CH es el recesivo, razón por la cual el rey era de color gris oscuro. Como el rey tenía dos alelos diferentes, entonces decimos que era heterocigoto para el gen del color del pelo. De la cruza entre la reina y el rey pudieron haber resultado diferentes combinaciones de alelos, tal como lo ves en el diagrama, Juan Carlos. Como te puedes dar cuenta, existía una probabilidad del 50% de que los hijos de los reyes fueran de color gris oscuro y un 50% de que fueran de color gris claro. Y entonces, ¿no habría ningún conejo rojo? No, Juan Carlos. Definitivamente, ninguno de los reyes era portador de un alelo de pelo rojo.